Nunca imaginé que mi vida tomaría un giro tan profundo en cuestión de segundos. Era un día común, como cualquier otro, en que me encontraba cumpliendo con mis responsabilidades sacerdotales, celebrando misa, dando consejo a los feligreses y realizando las tareas cotidianas en la iglesia. Sin embargo, algo dentro de mí estaba fallando sin que yo lo supiera. En un instante, mi salud se desplomó. Fue como si mi cuerpo hubiera decidido rendirse, como si todo mi ser hubiera decidido no seguir adelante. La presión en mi pecho fue tan fuerte que apenas pude respirar, y antes de que pudiera pedir ayuda, caí al suelo. Lo siguiente que recuerdo es un vacío total, un silencio absoluto. En ese momento, supe que algo estaba sucediendo, pero no podía comprenderlo del todo. Mi conciencia ya no se encontraba en el mismo lugar físico. Podía sentirme flotando, sin dolor, sin angustia. Fue como si estuviera en un lugar fuera de este mundo, un espacio intermedio entre la vida y la muerte. En un primer momento, el miedo intentó apoderarse de mí, pero una calma extraña me envolvió, como si todo estuviera en su lugar, como si todo lo que había vivido hasta ese momento tuviera algún sentido en ese preciso instante. Estaba suspendido en un estado de paz indescriptible. No había tiempo ni espacio, solo existía un sereno vacío. Me di cuenta de que ya no sentía el peso de mi cuerpo, ni la presión en mi pecho, ni ninguna de las molestias que había experimentado antes. Era un estado completamente diferente, una sensación de estar en otro plano. Y fue entonces cuando escuché una voz. No era una voz física, sino que resonaba dentro de mí, clara y profunda, como si surgiera desde lo más profundo de mi ser. No temas, hijo. Estoy aquí. Era una voz llena de autoridad y de amor al mismo tiempo, una voz que no me dejaba lugar a dudas de que estaba en presencia de algo divino, algo que trascendía todo lo que conocía. ¿Era posible que estuviera conversando con Dios? El pensamiento me cruzó rápidamente, pero la sensación de su presencia me hizo comprender que así era. No podía verlo con mis ojos, pero no había ninguna duda de que su luz iluminaba mi ser entero, trayendo consigo una paz que nunca había experimentado antes. ¿Es realmente tú, Señor? Pensé con humildad, aún sin poder comprender la magnitud de lo que estaba sucediendo. Y entonces, esa voz respondió con una claridad que resonó en lo más profundo de mi ser. Sí, soy yo. Y he venido a hablar contigo porque, aunque has dedicado tu vida a mi servicio, hay algo que necesitas comprender, algo que va más allá de los rituales y las ceremonias. Me sentí invadido por una mezcla de asombro y calma, como si hubiera estado esperando esas palabras durante toda mi vida. En ese momento, comprendí que algo mucho más grande que mi simple existencia como sacerdote estaba sucediendo. Dios quería que entendiera algo fundamental. Todo lo que había hecho hasta ese momento en mi vida había sido una preparación, pero ahora necesitaba escuchar algo más profundo, algo que transformara mi visión de la fe y la vida cristiana. En ese instante de conexión divina, todo mi ser se centró en esa presencia amorosa. No sentía miedo, solo un deseo inmenso de entender lo que estaba por venir, lo que Dios quería enseñarme en ese espacio tan sagrado entre la vida y la muerte. Mientras me encontraba suspendido en esa paz infinita, la voz de Dios comenzó a hablarme con más claridad, como si cada palabra estuviera impregnada de sabiduría y amor divino. Su presencia me envolvía de tal manera que no sentía la necesidad de hablar, simplemente escuchaba y me dejaba guiar por su palabra, que resonaba dentro de mí de una manera que nunca había experimentado antes. En ese momento, las dudas y las preguntas que había tenido a lo largo de mi vida como sacerdote desaparecieron, reemplazadas por una comprensión profunda de que este encuentro tenía un propósito más grande del que imaginaba. Hijo mío, dijo Dios, sé que has dedicado tu vida a mi servicio, que has hecho de la iglesia tu casa y de la predicación tu misión. Pero quiero que entiendas que hay algo más que los ritos, las misas y las oraciones. Mi voluntad no está solo en las ceremonias, está en cómo vives el Evangelio día tras día. Sus palabras fueron como un rayo de luz que iluminó mi corazón y mi mente. Me sentí profundamente conmovido, pero al mismo tiempo, una sensación de responsabilidad y humildad invadió mi ser. Siempre había pensado que, como sacerdote, mi principal labor era la de predicar el Evangelio en la iglesia, celebrar la misa, dar consejos espirituales y enseñar a los demás cómo seguir los caminos de Cristo. Sin embargo, lo que Dios me estaba diciendo era completamente diferente a lo que había entendido hasta ese momento. Dios me mostró que ser cristiano no se limita a asistir a la iglesia, ni a ser parte de una comunidad religiosa, sino que es una forma de vivir el Evangelio cada día, en todos los aspectos de nuestra vida. No se trata solo de predicar con palabras, sino de predicar con nuestras acciones, de vivir lo que enseñamos a los demás. Mi vida como sacerdote había sido entregada al servicio, pero había algo que me faltaba, la verdadera vivencia del amor de Cristo en mi ser, en mis decisiones diarias, en mi trato con las personas, en mi relación con los demás.
No basta con celebrar la misa, hijo, continuó Dios, no basta con predicar sobre el amor, la misericordia, el perdón y la paz. Esos son los pilares del Evangelio, pero lo que yo te pido es que vivas estos principios en cada momento de tu vida. No se trata solo de lo que dices, sino de lo que haces. El peso de estas palabras me abrumó, y por un momento, sentí vergüenza de no haber vivido de acuerdo con lo que predicaba. Como sacerdote, había hablado de amar a los demás, de perdonar a los que nos ofenden, de servir a los necesitados, pero, en ocasiones, no había vivido de manera coherente con esas enseñanzas. Había momentos en que me había centrado demasiado en el cumplimiento de las responsabilidades y obligaciones del sacerdocio, y había descuidado lo más esencial, vivir el Evangelio con autenticidad. Dios me mostró que el amor verdadero no es solo una palabra que decimos, sino una actitud que vivimos. Jesús no solo predicaba el amor, sino que lo vivía en cada momento, en cada gesto, en cada acción. No solo amaba a los amigos y seguidores, sino también a los enemigos, a los que lo rechazaban, a los que lo criticaban. Y lo hacía sin esperar nada a cambio. Ese amor radical y desinteresado era el que yo debía aprender a vivir. Me mostró que el Evangelio no es un conjunto de normas o rituales, sino una forma de vida que debe reflejarse en nuestras actitudes cotidianas, en cómo tratamos a los demás, especialmente a los más necesitados y a los que nos resultan más difíciles de amar. Ser cristiano no es solo una cuestión de creencias, me dijo Dios. Es una cuestión de acción. Si dices que me amas, debes vivir como yo te enseñé, con amor, misericordia, perdón y compasión, no solo cuando sea fácil, sino también cuando sea difícil, cuando no te guste, cuando tengas que sacrificarte. Esa es la verdadera fe, la fe que mueve montañas, la fe que transforma corazones. La claridad de su mensaje fue inconfundible. Mi misión no era solo celebrar rituales sagrados, sino vivir como Cristo vivió. Mi vida debía ser un reflejo del amor divino, no solo dentro de la Iglesia, sino en mi relación con las personas, en mi trato con mis hermanos y hermanas, en mi forma de enfrentar los desafíos y en cómo veía a los demás, sin juzgar, sin esperar retribución, simplemente amando. Sentí una profunda paz al comprender lo que Dios me pedía. Aunque el camino sería largo y difícil, sentí que este era el propósito verdadero de mi vida. A partir de ese momento, ya no me bastaría con hacer las cosas por obligación o tradición. Debía vivir el Evangelio en cada acción, en cada pensamiento, en cada decisión que tomara. Y así, de esta forma, pude ver más claramente el llamado de Dios a mi vida. A medida que Dios me revelaba las profundas verdades sobre cómo debía vivir mi fe, me di cuenta de que había estado buscando la perfección en los rituales y en los actos visibles de mi vida sacerdotal, pero había dejado de lado lo más esencial, vivir los principios del Evangelio con sinceridad y dedicación. Mi vida como sacerdote no debía limitarse a las misas y los sermones, sino que debía reflejar la enseñanza de Cristo en cada aspecto de mi vida diaria. Vivir el Evangelio significaba más que seguir las normas o realizar actos piadosos. Era un llamado a ser una presencia viva de Cristo en este mundo, a ser un ejemplo de su amor y compasión. Dios me enseñó que la verdadera fe no está solo en asistir a la iglesia o en hacer oraciones formales, sino la forma en que vivimos cada día, en la manera en que nos relacionamos con los demás y en cómo enfrentamos las adversidades. Cristo nos enseñó a amar no solo a los que nos aman, sino a aquellos que nos rechazan, a perdonar a los que nos hacen daño y a servir a los más necesitados sin esperar nada a cambio. El verdadero amor, como el que Cristo nos mostró, no tiene fronteras ni condiciones. Es un amor desinteresado, radical y transformador, que no espera recompensas terrenales, sino que busca el bien de los demás sin importar quiénes sean o lo que hayan hecho. Una de las enseñanzas más profundas que Dios me transmitió durante ese encuentro fue que, para vivir el Evangelio, no basta con hablar de amor y perdón, sino que debemos encarnarlo en nuestras vidas. No podemos limitarnos a predicar sobre la caridad, la misericordia y el perdón, debemos ser ejemplos vivos de estas virtudes. Cada acción que tomamos, cada palabra que pronunciamos y cada decisión que hacemos debe ser un reflejo del amor de Dios. Cristo no nos dijo que amáramos solo cuando fuera conveniente o fácil, sino que amáramos incluso cuando fuera difícil, incluso cuando nos costara, incluso cuando sintiéramos que no podíamos más. Me di cuenta de que la verdadera esencia del Evangelio no está en los sermones ni en las celebraciones eucarísticas, sino en cómo tratamos a los demás, especialmente a los que más lo necesitan. El amor que Cristo nos enseñó es un amor que no mide, que no guarda rencor, que no se cansa de perdonar. En este amor, no hay lugar para el juicio, la condena o el egoísmo. El amor es gratuito, es generoso y es el fundamento sobre el cual deben basarse todas nuestras relaciones humanas. No importa cuán pequeños o insignificantes parezcan los gestos, lo importante es que sean hechos con amor genuino y desinteresado. En ese momento de mi encuentro con Dios, comprendí que mi tarea como sacerdote no era solo predicar desde el altar,
sino vivir el Evangelio de manera auténtica, dejando que mis actos de amor fueran la verdadera predicación. El sacerdocio no se trata solo de realizar funciones litúrgicas, sino de llevar el amor de Cristo a todos los rincones de la vida diaria. No bastaba con enseñar sobre la compasión, el perdón o el sacrificio, debía vivirlos plenamente en mi vida, desde los momentos más cotidianos hasta las situaciones más difíciles. En la relación con mis feligreses, con mis amigos, con mi familia y con los desconocidos, debía ser un reflejo del amor de Cristo. Dios me reveló que la vida cristiana no es una vida de comodidad, sino una vida de desafío. Es un llamado a amar incluso cuando sea incómodo, a perdonar incluso cuando la ofensa sea grande, a servir incluso cuando no haya reconocimiento ni recompensas. Vivir el Evangelio no siempre será fácil, pero es lo que nos convierte en verdaderos discípulos de Cristo. El amor verdadero requiere sacrificio, humildad y la disposición de poner las necesidades de los demás antes que las nuestras. Me di cuenta de que mi visión sobre el sacerdocio y sobre la vida cristiana debía cambiar radicalmente. Ya no podía ser un sacerdote que simplemente celebraba la misa y daba consejos espirituales. Debía ser un sacerdote que viviera el Evangelio en cada momento, en cada palabra y en cada acción. No se trata solo de predicar la fe, sino de vivirla con autenticidad. El mundo necesita testigos del amor de Dios, y cada cristiano, especialmente cada sacerdote, está llamado a ser ese testigo. Al comprender esto, mi corazón se llenó de un profundo sentido de misión, con la certeza de que, para vivir el Evangelio, debo hacerlo desde lo más profundo de mi ser, sin buscar nada a cambio, solo buscando reflejar el amor infinito que Dios tiene por cada uno de nosotros. Cuando Dios me permitió regresar a la vida, sentí que no solo estaba volviendo a la realidad que había dejado atrás, sino que también estaba regresando con una nueva comprensión del Evangelio y de mi misión como sacerdote. Fue como si mi vida hubiera sido restaurada, pero no de la misma manera en la que la había vivido antes. Había algo nuevo, una claridad profunda en mi corazón y mi mente, un propósito renovado que me impulsaba a vivir de manera completamente diferente. Al despertar en la cama del hospital, con los sonidos de las máquinas y las voces de los médicos a mi alrededor, no pude evitar sentir una profunda sensación de gratitud. Sabía que no había sido solo un accidente o una casualidad, sino una experiencia divina que me había sido otorgada para que pudiera aprender y comprender lo que realmente significa vivir el Evangelio. El regreso a la vida fue como una segunda oportunidad, una oportunidad para ser el hombre que Dios me había llamado a ser, y el sacerdote que mis feligreses necesitaban. En los días que siguieron, mientras mi cuerpo sanaba, mi alma también experimentaba una transformación. Había un nuevo ardor en mi corazón, un deseo inmenso de vivir cada día de acuerdo con las enseñanzas de Cristo. Ya no me sentía satisfecho solo con cumplir con las rutinas diarias del sacerdocio. Sabía que, si realmente quería ser un discípulo fiel, debía poner en práctica lo que Dios me había revelado en ese encuentro divino. No podía seguir viviendo de la misma manera, sin reflexionar constantemente sobre el verdadero significado del Evangelio en mi vida. Comencé a ver las pequeñas interacciones con las personas de una manera completamente diferente. Cada palabra, cada gesto, cada acción debía ser un reflejo del amor de Dios. Ya no bastaba con dar sermones sobre la importancia de la caridad y el perdón. Ahora, sentía que mi vida debía ser un ejemplo vivo de lo que significaba vivir el amor cristiano. Comencé a dedicar más tiempo a las personas que me rodeaban, a escuchar con verdadera atención sus historias, a ofrecer mi ayuda sin esperar nada a cambio, y sobre todo, a practicar la paciencia y la comprensión con todos, especialmente con aquellos que más me desafiaban. Mi fe ya no era algo teórico, algo que solo predicaba desde el púlpito. Se había convertido en algo práctico, algo que debía vivir de manera activa y consciente. Ya no me sentía motivado por la obligación de cumplir con los rituales, sino por el deseo profundo de ser un instrumento de Dios en el mundo. Me di cuenta de que mi vocación no se limitaba a las paredes de la iglesia, sino que debía extenderse a todas las áreas de mi vida, a todas mis relaciones, a todas mis decisiones. Además, empecé a ver a la iglesia de una manera distinta. No era solo el lugar donde celebrábamos los sacramentos, sino una comunidad viva, un cuerpo de creyentes que debía unirse para vivir el Evangelio en conjunto. No bastaba con ir a misa y cumplir con los deberes religiosos. La verdadera iglesia es la que vive el Evangelio día a día, es la que se esfuerza por ser un reflejo de Cristo en el mundo. Cada cristiano, sin importar su posición o ministerio, está llamado a ser una luz que ilumina las tinieblas con el amor de Dios. Mis feligreses también comenzaron a notar este cambio en mí. Muchos me decían que parecía más presente, más atento, más dispuesto a escuchar y ayudar. Algunos incluso me compartieron que mi actitud había hecho que ellos también reflexionaran sobre cómo vivían su fe. Este fue un testimonio palpable de que,
Cuando vivimos el Evangelio de manera genuina, no solo nos transformamos a nosotros mismos, sino que también podemos transformar a los demás. Con el tiempo, comprendí que mi vida sacerdotal debía ser una misión continua de amor, perdón y servicio. No solo predicando desde el altar, sino viviendo de acuerdo con los principios que Cristo nos enseñó. El sacerdocio, en su esencia más profunda, es un llamado a ser siervos de los demás, a poner el bienestar de las personas por encima de nuestras propias comodidades. No se trata solo de dar sermones, sino de vivir la palabra de Dios en cada acción, en cada momento, en cada encuentro. Al recordar ese encuentro con Dios y la revelación que me dio sobre la importancia de vivir el Evangelio, sentí que mi vida ya no sería la misma. Ahora sabía que el verdadero propósito de mi vocación era ser un reflejo de Cristo en el mundo, y que eso implicaba mucho más que cumplir con los deberes de la Iglesia. Vivir el Evangelio es una tarea diaria, una tarea que requiere sacrificio, amor incondicional y un corazón dispuesto a servir a los demás, tal como Cristo lo hizo. Y con esa visión renovada, me comprometí a vivir mi fe con una pasión y una dedicación renovadas, sabiendo que, al hacerlo, estaba cumpliendo con el propósito que Dios me había encomendado.